Ya chicos, vamos con las demencias entonces. Para eso vamos a hacer hincapié en dos grandes enfermedades relacionadas con la demencia. Una de ellas es la demencia por enfermedad de Alzheimer, que es la que vamos a ver en este momento. Y en la próxima hora de clase vamos a ver la demencia por degeneración del sistema nervioso central, que correspondería a Parkinson, ¿ya? Entonces vamos con esta patología. Y solamente a modo aclaratorio, comentarles que la demencia como tal, vamos a sacar esto de aquí, la demencia como tal corresponde a un síndrome del sistema nervioso central, que es de naturaleza crónica y progresiva, se los estoy leyendo textual, ¿ya? En el cual hay un déficit global de las funciones corticales y superiores, ¿ya? La idea central es primero hablar lo que es la demencia y después nos vamos a centrar finalmente en lo que es Alzheimer, ¿ya? Vuelvo a insistir, si tienen alguna consulta, por favor, háganmelo saber, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que consideramos déficit cognitivo, vamos a hablar que este déficit cognitivo se relaciona a un deterioro, y este deterioro lo podemos enmarcar en nuestros pacientes con demencia en lo que es el control o sea, deterioro del control emocional, deterioro del comportamiento social y deterioro de la motivación en sí. ¿Cómo es que uno ve clínicamente a los pacientes con demencia? Uno los ve con pérdida de la memoria, que es lejos el eje más importante demenciado, ¿ya? Además de eso, vamos a tener un paciente que tiene trastornos en la cantidad y calidad de su pensamiento, en la orientación espacial, en la comprensión de las órdenes y de la generación de nueva memoria relacionada con esto, en el cálculo matemático, en la capacidad de aprendizaje que les decía yo, es decir, los pacientes llegan a un deterioro tal que si bien pueden no tener pérdida de la memoria ya consolidada, son incapaces de generar nueva memoria, y van a tener una pérdida también con el tiempo del lenguaje, del juicio y del razonamiento, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente el 30% de los pacientes con 80 años sufre algún tipo de demencia y sobre el 50% de los pacientes a los 90 años lo sufren, ¿ya? Por lo tanto, se considera que las demencias en sí son parte de las patologías mentales del adulto mayor, ¿ya? Y hay que hacer una diferencia con las deficiencias mentales, en donde la persona tiene un deterioro desde antes del nacimiento, ya sea genético o post-nacimiento. Es decir, nunca logra consolidar el pensamiento, la memoria y el conocimiento. En cambio, los pacientes con demencia son pacientes que ya han consolidado conocimientos, ya poseen una memoria y ya tienen un pensamiento cognitivo estructurado, y posterior a la aparición de estos síndromes empieza a desaparecer entonces estas características que son tan propias de la vida humana. ¿Ya? ¿Cuáles son las características técnicas de un paciente con demencia para su diagnóstico? Es un paciente que tiene amnesia, que les decía yo que era el punto esencial para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Y que está relacionado con la dificultad para recordar eventos tempranos, y a medida que la patología va avanzando, para recordar eventos ya de larga data. Además, el paciente tiene problemas para poder producir lenguaje o comprender el lenguaje de otros, es decir, tiene afasia, está encerrado, digamos, dentro de sí mismo sin poder comunicar de manera correcta. Finalmente, el paciente llega a una etapa que es de agnosia, en donde se pierde el reconocimiento de los espacios, los lugares, primero los lugares más amplios, luego los lugares más comunes y finalmente los más íntimos, terminando de imposibilitado de reconocer, por ejemplo, caras de personas conocidas o de los cuidadores, ¿ya? Y finalmente es incapaz también, relacionado con esto, de ejecutar de manera correcta movimientos y actividades de manera intencionada. Es decir, por ejemplo, el querer prender el fuego, el paciente va a ser incapaz de, en el fondo, de lograrlo, de prender el fuego de una cocina, digo, va a ser incapaz de lograrlo a pesar de que tenga la intencionalidad de hacerlo. Y en el caso de que lo lograra hacer de manera poco ejecutiva, posteriormente, por la pérdida de la memoria temprana, va a ser incapaz de recordar que debe apagarlo, ¿ya? Por lo tanto, su vida de manera independiente se ve absolutamente quebrada, desolada, y por lo tanto el paciente requiere de cuidados de terceros y de terceros además que estén capacitados, ¿ya? A nivel de la porcentaje de síntomas psiquiátricos que aparecen en nuestros pacientes, además de los que les acabo de mencionar, vamos a encontrar que nuestros pacientes poseen además cambios en su personalidad, el 100% de ellos lo produce, depresión, este es dependiendo mucho de los trastornos afectivos previos de los pacientes, pero se sabe que aquellos pacientes que tienen trastornos afectivos previos al diagnóstico de Alzheimer tienen una alta probabilidad de generar
un estadio depresivo una vez que ocurre el diagnóstico. La aparición de las alucinaciones, siendo mayoritariamente las visuales y auditivas, la aparición de ideas paranoides, los errores de identificación y finalmente las manías, ¿ya? La mayoría de los síntomas psiquiátricos en general ocurren en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer, para luego simplemente ser abolidos o desaparecer del paciente debido a la falla, en el fondo, a la neurotransmisión en este paciente. Por lo tanto, también desaparecen estos trastornos psiquiátricos asociados, ¿ya? En el caso del trastorno particular del comportamiento, que se ve en la mayoría de los pacientes, como les decía, casi 100%, se van a dividir en dos grandes grupos, los trastornos no agresivos y los trastornos agresivos, ¿ya? Dentro de los no agresivos, el más común observado en los pacientes con Alzheimer es el vagabundeo y la marcha incesante, ¿ya? Después de ese le sigue la queja continua, ¿ya? Y cualquier tipo de comportamiento regresivo que requiera atención especializada del personal de cuidado. En cuanto al comportamiento agresivo, lo más común es empujar o dar golpes, y le sigue el insultar a las personas que lo cuidan, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, la mayoría de los pacientes con Alzheimer sufren de agitación, producen algún tipo de agresión físico-verbal con los cuidadores o su familia, y generan deambulación, que es cercana al 25%. Además, hay un pequeño grupo de ellos que además posee desinhibición sexual e incontinencia, ¿ya? A medida que aumenta el trastorno deficitario central, va a aparecer con mayor preponderancia la incontinencia y lo mismo que la aparición de vociferaciones o gritos, ¿ya? Además, comentarles que los pacientes que sufren depresión, lo que les decía yo, cuando hay trastornos afectivos previos, puede ser más alta, pero en promedio en una población normalizada, la mayoría, o sea, el 20% de los pacientes con Alzheimer van a sufrir de depresión y aproximadamente entre un 5 y un 20% de algún tipo de síntoma psicótico, ¿ya? Siendo lo más común la idea delirante, que es la que ustedes más van a ver también en la clínica, en donde se observa que el paciente tiene una falsa identificación, ¿ya?, de los pares, y sus pensamientos en general son disgregados y poco sistematizados. Por ejemplo, el paciente tiende a guardar la plata o esconder el dinero para que no se la quiten, porque tiene la ideación de que alguien lo quiere robar. Después de eso, como él tiene problemas de memoria, el dinero se pierde, dado que él no sabe dónde lo guardó, y él finalmente asume que los parientes o cercanos le roban, ¿ya? Y es muy común en el adulto mayor que esto ocurra, y es parte del diagnóstico también de la demencia, la incapacidad de manejar dinero de manera autónoma y participativa con otros, ¿ya? Ahora, en cuanto a la etiología de los pacientes dementes, aquí estoy hablando de todas las demencias, vamos a decir que la enfermedad de Alzheimer es lejos la más preponderante en todas las poblaciones, ¿ya? Aquí en Chile, dentro de las demencias del adulto mayor, corresponde al 80% de los diagnósticos a la enfermedad de Alzheimer, y es seguida por la demencia relacionada con los infartos cerebrales múltiples o demencia vascular, y finalmente por otro tipo de demencias como son la demencia alcohólica, los trastornos endocrino-metabólicos como es la demencia por hipotiroidismo, por el déficit de vitamina B12 o por diabetes, ¿ya? Y tenemos ya unas demencias menos comunes como son las demencias relacionadas a los tumores, a las neoplasias y a otras enfermedades degenerativas, ya como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, el VIH. Entonces, para eso, para que ustedes me entiendan, vamos a definir que las demencias se dividen en dos grandes grupos, la demencia senil y la presenil, la cual entonces está la primera asociada a la edad y la segunda entonces a otros eventos externos, ¿ya? Dentro de la senil vamos a encontrar la enfermedad de Alzheimer, que es la más importante que les mencionaba yo, seguida en cantidad de diagnósticos a la demencia por cuerpos de Levy, que la vamos a ver en un ratito más, y finalmente por la demencia por trastornos subcorticales, la cual es menos preponderante en nuestro país. A nivel de las preseniles vamos a tener a la demencia vascular como la más importante, seguida por las demencias con trastornos o traumas corticales y las demencias frontotemporales, ya siendo la más importante la demencia vascular, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, en la actualidad existen más de 85 tipos de demencias diferentes conocidas, ¿ya? Siendo siempre la más importante Alzheimer, cuerpos de Levy y vascular. Entonces vamos a mencionar algunas para que ustedes me entiendan de qué tipo de demencias hablamos y terminamos la primera clase con Alzheimer. La primera es la demencia por degeneración frontotemporal, en donde lo que vamos a tener es que en pacientes jóvenes o adultos jóvenes va a aparecer la pérdida de la función de algunas zonas temporales del cerebro, ¿ya? Particularmente a nivel frontal,
manteniendo la normalidad en el resto de las funciones del cerebro, ¿ya? Es decir, es una demencia asimétrica y es progresiva una vez que se ha iniciado, pero parte en pacientes mucho más jóvenes, ¿ya? La enfermedad más común conocida dentro de las frontotemporales es lo que se conoce como la enfermedad de Pick. La enfermedad de Pick es una demencia en donde se observan pacientes adultos jóvenes, entre 35 y 50 años, una alteración de la personalidad y del comportamiento, con una desinhibición notoria y que está asociada a una desinhibición social y sexual, y que finalmente va a terminar en estos pacientes con una euforia, apatía o abulia. Lo más importante que se detecta es que en estos pacientes jóvenes se observa una afectación grave del lenguaje, ¿ya? Y una afectación grave de las funciones ejecutivas. Son pacientes que rápidamente pierden la capacidad de planificar, de resolver y de abstraerse, ¿ya? Empiezan de manera leve hasta terminar completamente comprometidos. Después tenemos a la demencia por la enfermedad de Lewis o de Levy, en donde también la vamos a ver en el segundo ciclo de la clase de hoy, pero es una enfermedad que está asociada al parkinsonismo, o sea, ya sea pacientes Parkinson o pacientes con patologías similares al Parkinson, en donde, a diferencia del Alzheimer, lo que vamos a ver es que, si bien es progresiva y si bien se asocia al adulto mayor, es decir, es senil, posee fluctuaciones de la conciencia, ¿ya? O sea, hay estadios donde el paciente se presenta relativamente normal y en otros momentos hay pérdida notoria de su conciencia y de su funcionalidad. Esto va fluctuando hasta que llega un momento donde el paciente llega a estar completamente demenciado, ¿ya? Una cosa importante es que los pacientes con Parkinson, las intensidades son variables, es decir, que no todo paciente con Parkinson va a presentar una demencia por enfermedad de Levy, aunque es bastante habitual y está relacionada con cómo el paciente responde a la farmacología para el parkinsonismo, y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Además, los pacientes que tienen enfermedad por cuerpos de Levy son pacientes que tienen alta probabilidad de delirios paranoides y alucinaciones, tienen trastornos cognitivos notorios y además se les suma la progresión extrapiramidal, es decir, el tremor y el temblor funcional, ¿ya? Eso es a diferencia del paciente Alzheimer, donde no todos los pacientes tienen delirios paranoides, no todos los pacientes tienen alucinaciones, no son fluctuantes en los estadios de conciencia e inconsciencia, y los pacientes con Alzheimer no tienen trastornos extrapiramidales, ¿ya? En general, la enfermedad de Levy es una patología que se diagnostica post-mortem y se diagnostica por la aparición de estos cuerpos a nivel del sistema nervioso central, conocidos como cuerpos de Levy, ¿ya? Después, dentro de la misma demencia por cuerpos de Levy, vamos a tener la demencia parkinsoniana, que está relacionada con los pacientes que son, que tienen algún tipo de patología parkinsoniana idiopática, ¿ya? Y está relacionado con el patrón genético de las demencias frontotemporales recién explicadas, ¿ya? Eso, como les digo, lo vemos en la próxima clase. Después, lo que les había dicho yo, que la tercera más importante a nivel nacional es la demencia vascular. Esta es una demencia presenil, se presenta en pacientes relativamente jóvenes, cercanos a los 40-50 años de edad, y está relacionada con la infartación del tejido cerebral, ¿ya? Generalmente aquí en Chile la causa más común es la causa hipertensiva, ¿ya? En general, se relaciona con pacientes crónicos que tienen enfermedades vasculares, cardiovasculares, que finalmente estas terminan complicando a nivel vascular cerebral, y se relacionan, por ejemplo, con pacientes que sufren de un AVE, un accidente cerebrovascular, una presión arterial alta mal controlada, pacientes arterioscleróticos, pacientes que tienen fibrilaciones auriculares. Bueno, el aumento de la edad también es un factor de riesgo, pacientes diabéticos, el colesterol alto, el tabaquismo y la obesidad, ¿ya? Y aquí vamos a diferenciarla de las otras demencias recién explicadas, en que primero es de un inicio agudo, es decir, no es que vaya cronificando con el tiempo, sino que es notorio una vez que se ha diagnosticado. Generalmente se debe a trombosis y embolias cerebrales que están relacionadas con estos cambios de la hipertensión arterial que genera episodios isquémicos, ¿ya? También se sabe que hay pacientes que las presentan post-multiinfartos y generalmente va a aparecer aproximadamente entre los 4 y 6 meses después de alguno de los eventos infartantes, y se relaciona con la sumatoria de los eventos isquémicos a nivel central, y la diferencia con las otras demencias es que esta es predominantemente cortical, ¿ya? Eso es como para que tengan una idea de este tipo de demencias, ¿ya? También mencionarles que en Chile se han diagnosticado otro tipo de demencias, no son las únicas, que también tienen algún nivel de importancia clínica, y dentro de ellas vamos a tener a Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad por los priones, la demencia por Huntington,
la demencia por infección de VIH y la parálisis supranuclear. ¿Ya? No las vamos a explicar porque no es necesario, pero para que ustedes sepan que existen otro tipo de demencias en la clínica a nivel mundial y también nacional. ¿Ya? Vamos entonces con la enfermedad de Alzheimer. Primero, como ya les había dicho, la enfermedad de Alzheimer es la patología más frecuente dentro de las demencias a nivel mundial. Corresponde en Chile aproximadamente al 90% de los pacientes diagnosticados con algún grado de demencia y se va a definir como una enfermedad degenerativa cerebral primaria, en donde la etiología per se es desconocida, pero se sabe, vamos a cambiar el color de la pluma, pero se sabe que los pacientes presentan una degeneración progresiva y que esta además es selectiva para las neuronas del córtex, del hipocampo y de algunas cortezas de asociación, es decir, tienen degeneración a nivel temporal, frontal, parietal y los núcleos de la base, ¿ya? Dentro de ellos los núcleos más afectados son el locus coeruleus y el núcleo de la RAFE. En general vamos a decir que estos pacientes tienen un inicio que es insidioso y una progresión relativamente lenta. Para que ustedes se hagan una idea, los pacientes pueden tardar hasta 15 años en que ocurra la degeneración y se presenten los primeros signos que alerten al paciente o a la familia para que sea tratado o diagnosticado a nivel clínico. Por lo general, la mayoría de estos pacientes se diagnostican posterior a los 60 años y en algunos casos posterior a los 70, dependiendo del nivel de asociación que haya entre la afectación del paciente, la clínica y también el gusto, y también que la familia tenga la capacidad de poder buscar ayuda médica para iniciar el protocolo diagnóstico, ¿ya? Vamos a decir que la enfermedad de Alzheimer es irreversible y que si bien no es mortal, el deterioro del paciente va a generar finalmente el decaimiento y la muerte, ¿ya? A nivel de la fisiopatología, vamos a apagar esto. A nivel de la fisiopatología, vamos a decir entonces que es un proceso neurodegenerativo sistémico. Como les decía yo, afectaba a los núcleos de la base, afectaba al tronco y afectaba a la corteza, ¿ya? Lo que se sabe es que los pacientes presentan una mutación en un gen que se conoce como APP, que es un gen bastante común esta mutación es bastante común dentro de las poblaciones, por lo tanto, la mutación per se no podría ser un indicador diagnóstico inicial de padecer la enfermedad de Alzheimer. Pero sí se sabe que la mutación en este gen APP generaría un mensajero que es diferente, o sea, mutado, cambiado, de las proteínas beta-amiloides dentro del sistema nervioso central, lo cual generaría que estas proteínas beta-amiloides se acumulasen y eso generase una toxicidad neuronal. Recordar que todos, como todos poseemos diferencias fenotípicas del gen APP, todos podemos producir proteínas alfa-beta-amiloides. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el hecho de tener estos cambios a nivel mutagénico no es un indicador directo del Alzheimer, pero sí la acumulación de estas proteínas, ¿ya? Que se conocen como placas seniles. Además de eso, no basta con que aparezcan estas placas seniles o estas placas amiloides, sino que nuestros pacientes además presentan una anomalía a nivel del citoesqueleto de las neuronas, y esto está mediado por una proteína que es la proteína tau, se les explico en un pequeño minuto, y lo que aparecería entonces es que la anormalidad de la fosforilación en las fibras de actina de las neuronas, sumado con la anomalía de la proteína tau, llevaría a la muerte neuronal. O sea, por un lado tendríamos toxicidad neuronal y por otro lado muerte neuronal. Y esto llevaría entonces al sistema degenerativo de los pacientes con Alzheimer. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, vamos a ver desde lo macro a lo más micro, ¿ya? Entonces, para que haya una para que haya una neurodegeneración, lo primero que tiene que ocurrir en nuestro paciente es que haya una falla en la neurotransmisión. Para eso, se ha visto que los pacientes Alzheimer presentan una caída importante en los niveles de acetilcolina y somatostatina. No se sabe muy bien cuál es el efecto de la caída de la somatostatina en los pacientes, pero sí se sabe que la caída de la acetilcolina va a generar el deterioro cognitivo. Particularmente y a nivel precoz, es decir, si uno analiza post-mortem a los pacientes diagnosticados tempranamente con enfermedad de Alzheimer, lo que se ha observado es que la neurotransmisión
es lo que la neurotransmisión colinérgica es la que se ve afectada primeramente y está afectada en el núcleo basal de Meynert, ya que es lo que le da el diagnóstico final cuando uno hace una tomografía o una resonancia con contraste BIRC, ¿ya? Y por lo tanto diríamos que la afectación de esta zona de Meynert va a ser la principal desarrolladora del deterioro cognitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la zona basal de Meynert es la principal fuente de inervación colinérgica a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Ahí al frente les puse un monito donde ustedes pueden ver de dónde nace este núcleo basal de Meynert, recordar que todo esto está a nivel de los núcleos del tronco, ¿ya? Y que a su vez inervan a hipocampo y a su vez inervan a corteza, ¿ya? Entonces, cuando uno afecta el núcleo basal de Meynert, lo primero que se observa es que va a haber una degeneración en la respuesta colinérgica a nivel del hipocampo y posteriormente va a haber una pérdida de la respuesta colinérgica a nivel temporal, tanto a nivel frontotemporal como también a nivel de las zonas del lenguaje y comunicación y de la atención, ¿ya? Por lo tanto, se cree que la afectación inicial en este grupo de células, de neuronas, sería la que generaría o facilitaría la aparición de los primeros trastornos en el paciente con Alzheimer, que serían los trastornos de la memoria, siendo el primordial, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje, ¿ya? Del lenguaje y el habla, y la facilitación de la atención, ¿ya? Se ha visto que, de hecho, los pacientes con Alzheimer presentan una déficit o una disminución en los niveles de catecolaciltransferasa, que es una enzima importantísima para la generación y mantención de los niveles de acetilcolina a nivel del sistema nervioso central. Esto, si ustedes la buscan en internet, les va a aparecer como la enzima CHAT, ¿ya? Que es bastante importante para una neurotransmisión adecuada. Por lo tanto, la caída de CHAT va a generar que haya una pérdida en la síntesis de acetilcolina y a eso le sumamos todo lo que les estaba mencionando yo con la aparición de las placas amiloides, la neurotoxicidad y la pérdida de la neurotransmisión mediada por tau. Entonces, considerando eso, vamos a tener primero que la caída de esta enzima, de CHAT, que es la colina acetiltransferasa o colina, sí, con CAT, para nosotros, CAT, en un ser humano promedio, donde hay una buena recepción neuronal, la enzima CHAT va a ser la encargada de producir suficiente cantidad de acetilcolina para que haya una neurotransmisión adecuada en las neuronas colinérgicas, que es lo que ustedes ven acá. Y eso va a generar entonces que la neurona colinérgica pueda recibir la respuesta desde otras neuronas y transmitir de manera adecuada. Es decir, es como el cable transmisor en lo que está relacionado con el lenguaje, con el aprendizaje y con la memoria y las funciones ejecutivas. Recuerden que esto ocurre a nivel del núcleo basal de Meynert, ¿ya? Que no se les olvide. Entonces, la caída de los niveles colinérgicos, mediado por la disminución de CHAT, va a llevar a una caída del consumo total de colina, va a llevar a una caída de la liberación de acetilcolina a nivel del espacio intersináptico, lo cual a su vez va a generar una menor producción de CHAT, y la menor producción de CHAT va a generar que este ciclo se vuelva negativo, ¿ya? Que el ciclado se vuelva negativo, y eso va a hacer que finalmente haya una caída en los receptores nicotínicos y por lo tanto en la neurotransmisión relacionada con la vía recién explicada, ¿ya? Con eso en mente, lo siguiente que vamos a tener es lo que yo les había mencionado. Y es que el paciente además está produciendo placas beta-amiloides, ¿ya? En la vía clásica no amiloidogénica, es decir, la que tenemos la mayoría de nosotros tenemos entonces este gen APP y todas sus versiones fenotípicas que generan una proteína que produce a nivel de la membrana neuronal una especie de intercalador membranal que está producto por dos subproteínas o enzimas en realidad que son la alfa secretasa y la gamma secretasa, ¿ya? Normalmente nosotros podemos fragmentar esta proteína intermembrana y por lo tanto degradarla y que no produzca ningún tipo de deterioro ni disminución de la respuesta neurológica a nivel de la membrana, ¿ya? O sea, no produce cambios en los potenciales de acción.
¿Cómo se fragmenta esta proteína amiloide, esta APP? Esta se fragmenta a través de fagocitos que están en la microglia, ¿ya? También se desaparece por internación mediada por los astrocitos, o sea, los astrocitos tienen la capacidad de internarla y degradarla, y tanto en los fagocitos como en los astrocitos, nosotros tenemos una proteína que se llama neprilicina, que es una proteasa que finalmente la degrada y la hace desaparecer. Hasta el día de hoy no se tiene muy claro cuál es la función de esta APP, alfa-gamma secretasa, ¿ya? En los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una vía amiloidogénica, es decir, tienden a producir estos APP amiloides, y por lo tanto cuando ocurre el intercalado en la membrana neuronal, va a haber una escisión de la gamma secretasa de la beta secretasa, pero esta no va a ser internada ni disminuida ni cortada, digamos, a nivel de las astrocitos, los fagocitos, y quedando entonces inserta en el medio neuronal o en el espacio cercano a la neurona, ¿ya? Y por lo tanto va a quedar este cuerpo que se llama cuerpo beta amiloide, ¿ya? Que es el que está acá, que corresponde a la beta secretasa originalmente. Esto va a llevar a un aumento de la producción de la cantidad de beta secretasas que se generan en el medio, pero también en estos pacientes se ha observado que hay una disminución en la ruptura total de la beta secretasa inicial. Por lo tanto, va a generar una acumulación de este cuerpo amiloide, y la acumulación de estos cuerpos amiloides van a llevar entonces a la formación de la placa senil, ¿ya? Junto con estas placas seniles que les acabo de mencionar, tenemos entonces también a la proteína tau, ¿ya? Recuerden entonces que aparentemente la acción del Alzheimer está relacionado con una disminución de somatostatina, una disminución de la vía colinérgica, un aumento de estas placas beta amiloides y ahora también con un aumento de esta proteína tau. ¿Cómo funciona esto? A nivel neuronal, nosotros tenemos un citoesqueleto mediado por actina y microtúbulos, ¿ya? Los cuales son sujetos por una proteína que es proteína tau, que funciona de manera normal, manteniendo la estructura de nuestro sistema esquelético neuronal, ¿ya? Que es lo que ustedes ven en este proceso. Cuando estos pacientes producen aumento de la proteína tau, además la producen en un estado que no es, digamos, activado por quinasas, en el cual la proteína tau ahora se empieza a acumular, pero al ser fosforilada va a desestabilizar el microtúbulo, es decir, que en lugar de mantener la forma y estructura, que sería su trabajo original, simplemente se va a acumular y va a impedir que el microtúbulo se forme de manera adecuada, ¿ya? Esta inhibición del microtúbulo en su formación estructural va a llevar que cuando las cabezas de actina y miosina generen movimiento dentro de la neurona, sean detenidas aquí, en este punto donde se acaba en el fondo la funcionalidad de la proteína tau, y por lo tanto no puede haber movimiento intraneuronal, ¿ya? La disminución del movimiento intraneuronal va a llevar una serie de problemas dentro de la célula, y dentro de los más comunes es que esta desestabilización va a cambiar la vía anterógrada del transporte de respuesta sensorial, ¿ya? Y de respuesta neuronal, aumentando la probabilidad de que haya un transporte retrógrado, es decir, que perdamos la respuesta eléctrica, pero además de ello que se acumulen estas microfibras dentro del soma neuronal. Y eso va a impedir que haya una recepción correcta de la información desde la neurona presináptica. A eso tenemos que sumarle que en el espacio intersináptico se empiezan a acumular estas placas amiloides. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que en estos pacientes la neurona va a tener la aparición de estas fibras de proteína tau que impiden una recepción adecuada y la transmisión adecuada de una neurona a otra. Vamos a tener además que en el espacio interneuronal están las placas amiloides por acumulación de beta amiloide, por degradación incorrecta o incompleta, lo cual va a generar una disminución también de la respuesta interneuronal, pero además de ello toxicidad, lo cual va a generar entonces que finalmente se pierda esta conexión, y al perderse esta conexión, finalmente el sistema degrade la neurona presináptica y finalmente la neurona postsináptica, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha visto en nuestros pacientes? Lo que se ha visto es que estos pacientes tienen una alta cantidad de estas placas neuríticas a nivel post-mortem. El análisis o el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace por clínica y por test minimental,
¿ya? Pero el diagnóstico final se debería hacer post-mortem debido a una biopsia. Ahora, considerar que en la actualidad tenemos muy buenos sistemas de imagenología que permiten en el fondo detectar la degradación del sistema nervioso central, la degeneración neuronal, y por lo tanto se puede analizar también la aparición de estos trastornos en el Alzheimer. Pero a nivel post-mortem, lo que vamos a observar entonces es la aparición de estas placas neuríticas o placas seniles, que es lo que ustedes ven ahí, en los espacios entre las neuronas, que van a impedir una comunicación física y eléctrica adecuada entre las neuronas, y además la aparición de estas madejas neurofibrilares cubiertas por proteínas tau, ¿ya? Lo que finalmente va a generar una degeneración total en la neurotransmisión, particularmente en la neurotransmisión colinérgica al principio, lo cual va entonces, como les mencionaba yo, a disminuir la recepción o estímulo a nivel de la corteza, o sea, a nivel tálamo-corteza, a nivel del hipotálamo y también a nivel del área de Meiner y también finalmente el área del lenguaje, ¿ya? Todo esto que yo les acabo de explicar va a llevar en primera instancia a que el paciente tenga el primer trastorno, que es la amnesia, particularmente anterógrada, es decir, de eventos tempranos, y los otros tres fases que les había mencionado yo, que eran la afasia, la agnosia y la apraxia, ¿ya? Finalmente, nuestro paciente va a caer en un estado que es de apatía, de irritabilidad, de ansiedad y de depresión, ya que va a estar inserto en un mundo donde su respuesta neuronal no le permite codificar de manera adecuada el mundo en el cual está inserto, ¿ya? Y finalmente va a haber una atrofia cerebral que se objetiva por estas pruebas de imágenes, ¿ya? ¿Cuáles son los subtipos de la enfermedad de Alzheimer, habiendo analizado la parte patológica? Los vamos a dividir en dos grupos. Uno son las enfermedades de Alzheimer de inicio precoz. Estamos hablando de pacientes menores de 65 años, donde se hace el diagnóstico muy temprano, ¿ya? Estos pacientes en general tienen un curso relativamente rápido del deterioro. Antes de los 70 años, la mayoría de estos pacientes ya están con un Alzheimer en etapa 3 o 4 y tienen muchísimas funciones superiores alteradas. En cambio, los pacientes que son de inicio tardío, es decir, que de manera muy tardía se hace el diagnóstico debido a que la sintomatología no aparece tan temprano, generalmente se hace después de los 65 años de edad, y se ha observado que estos pacientes tienen un curso de deterioro que es bastante más lento y gradual, ¿ya? Y en general estos pacientes solo tienen una alteración de la memoria dentro de los primeros años, a diferencia de los pacientes antes de los 65, que también tienen trastornos de la ejecución, del lenguaje, etcétera, ¿ya? Eso significa que existirían dos tipos de patologías de Alzheimer, las cuales todavía no han sido capaces de diagnosticar cuál es la relación entre una y otra, o cuál sería el inicio gatillador de la sintomatología y por lo tanto del diagnóstico. Recordar lo que les había dicho, eso sí, que generalmente se sabe que el inicio de la aparición de estas placas seniles y de estas microfibrillas de tau se relaciona con aproximadamente unos 10 o 15 años de historia previo a la aparición de la sintomatología de Alzheimer como tal, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer? Primero, se sabe que hay una fuerte incidencia familiar, ¿ya? O sea que hay un factor genético relacionado con esta mutación MPP. También se sabe que están relacionados con la aparición de otros tipos de demencias, ¿ya? Pero lo más común es esta incidencia donde si existe un familiar que tenga Alzheimer, lo más probable es que la incidencia familiar en el árbol genealógico va a ser cercana a un 40% hacia los hijos y nietos, ¿ya? Además también se ha visto que en el síndrome de Down existe una mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer y esta se relaciona con el cromosoma 23, perdón. ¿Por qué? Debido a que este cromosoma tiene una copia de esta proteína que les había mencionado yo, que era la APP, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes con Down, al tener una copia mayor de APP, tienen una mayor probabilidad de que haya progresión de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. También se sabe que la edad de los padres, es decir, el aumento de la vejez, por así decirlo, de la senilidad en el momento del parto, está asociado también con un diagnóstico más precoz de Alzheimer. ¿A qué me refiero con esto? Se considera que una mujer es añosa después de los 34 años de edad, ¿ya? Al tener su primer parto. Por lo tanto, se ha visto que las madres que retrasan más la crianza, por así decirlo,
tienen mayores probabilidades de que sus hijos tengan a la edad adulta una prevalencia con el Alzheimer. Recordar que también hay una incidencia genética. ¿Ya? Finalmente, también se sabe que hay una relación con los traumatismos craneales, debido a que los pacientes con encefalopatías y los pacientes boxeadores presenten una mayor incidencia de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Ahora, a nivel de la estratificación, lo que vamos a tener es que la enfermedad de Alzheimer se estratifica en 7 grandes grupos, donde los estadios 1, 2 y 3 se consideran estadios leves de la enfermedad, 4 y 5 estadios moderados de la enfermedad, y 6 o 6 y 7 se consideran estadios graves de la enfermedad. ¿Ya? El estadio 1 corresponde al paciente normal, en donde hay fallos cognitivos comunes y la persona está completamente funcional y completamente intacta a nivel ocupacional, social y familiar. ¿Ya? Es el paciente típico que pierde las llaves y tiene pequeñas alteraciones del ánimo, etcétera, ¿ya? Pero nada más. Después tenemos a los pacientes en estadio 2, donde lo que vamos a observar es que hay un déficit cognitivo un poco más leve. Son personas cercanas a los 65 años de edad, ya, salvo los pacientes de diagnóstico temprano, y por lo tanto se relaciona más bien con la aparición de los fallos cognitivos a nivel de la edad, y por ende los pacientes tienden a no, digamos, ir a la clínica o no informar a los médicos debido a que piensan que es parte de su deterioro común, ¿ya? En general, estos pacientes de 65 años o más tienen trastornos de la memoria y algunas dificultades funcionales menores, ¿ya? Como por ejemplo, aquí empiezan los trastornos a nivel del conteo del dinero y de la ejecución de actividades de manera autónoma. Después tenemos el estadio 3, que también recuerden que es leve, en donde ahora se observa un deterioro cognitivo leve, digamos, y empiezan a aparecer fallos que son más bien repetitivos. Ya no solamente se le pierden las llaves, sino que simplemente no sabe dónde están, y esto ocurre absolutamente todos los días. Los pacientes pierden la capacidad de generar funciones ejecutoras de manera adecuada y generalmente tienden a preguntarle al familiar o al cuidador cercano: comí, me lavé las manos, ¿tú sabes dónde dejé esto? Etcétera, ¿ya? En general son pacientes que son bien tolerados a nivel de su trabajo, de sus funciones familiares, pero ya en general tienen un declive en su función social y laboral, si es que la tuviesen, ¿ya? Muchos pacientes quedan en esta etapa y la progresión se hace muchísimo más lenta en los siguientes años. Pero en general entre los 2 y 4 años aparecen entonces los síntomas de demencia como tal, que son los estadios 4, 5 y 6, ¿ya? Dentro del estadio 4, lo que más tenemos es pacientes que comienzan a tener dificultades para recordar en qué año están, comienzan las rememoranzas de historias más antiguas, donde ellos se sienten más seguros en el fondo de lo que conocen, aparecen los síntomas de negación, ¿ya? Además, aparecen los trastornos a nivel del manejo monetario de autonomía, trastornos graves. En el fondo son incapaces de pagar su dividendo o su agua, su luz, sus cuentas en el fondo, eh, y no pueden realizar tareas matemáticas complejas, ¿ya? Como es el conteo de dinero o el conteo de algún tipo de documentación. Y empieza también el empobrecimiento del lenguaje y la repetición de este lenguaje. Después, a nivel del estadio 5, vamos a tener trastornos graves en el sentido del año, hay una pérdida temporal importante, hay una pérdida espacial importante, no recuerdan la dirección donde viven o el espacio temporal donde están insertos, pierden actividades de la vida diaria ya de no tan recientes, no son capaces de elegir cómo vestirse, no recuerdan si se limpiaron o bañaron, no recuerdan si comieron de manera adecuada o no, y empiezan a generar lo que se llaman falsos reconocimientos, también falsos recuerdos, y aparecen entonces los síntomas agresivos y la deambulación. Y comienza ya en el estadio 6, vamos a ver que incluso se comienza a perder la memoria remota, los pacientes ya no reconocen a sus familiares en la mayoría de los casos, o solo generan vínculos con familiares muy cercanos, no recuerdan absolutamente ningún tipo de evento reciente. Los pacientes comienzan a aparecer entonces la incontinencia urinaria y fecal y la pérdida de las habilidades verbales, ¿ya? En el fondo se desconecta las funciones internas del paciente con las funciones externas. ¿Ya? Y por lo tanto no hay obediencia de las formas en el paciente y este empieza a ingresar en una fase de internalización y demencia absoluta.
Y finalmente en el estadio 7 o fase terminal, donde ocurre normalmente la muerte, estamos hablando de un paciente que es muy agravado, el paciente presenta inmovilidad total, muchos de ellos entran en estado de mutismo, y finalmente el paciente posee estados de desafección y de incapacidad de la deglución y la respiración adecuada, lo cual va a llevar a problemas nutricionales y respiratorios que van a generar finalmente la muerte. También van a aparecer infecciones en estos pacientes producto del aumento de la respuesta inflamatoria, que también pudiese ocasionar finalmente la muerte del paciente. ¿Ya? Ya chicos, esto con el paciente con Alzheimer. ¿Consultas o dudas?